Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Cuarto vídeo de este gameplay que estoy haciendo de Liberty Roads. Estamos en el cuarto turno, empieza el jugador aliado, y lo primero que hacemos es lanzar para ver qué tiempo atmosférico hace. Lanzamos dos dados, ha salido un 4, y esto creo que será buen tiempo. Efectivamente, de 2 a 7 será buen tiempo. Fijaros que no siempre es lo mismo. Tenemos que comprobar ahora la fase de suministro y no hay ningún problema. Todas las unidades aliadas están suministradas, los HQs que tenemos están en zonas donde se permite conseguir suministro y no hay problema para suministrar al resto de unidades. Ahora vamos a la fase de apoyos y el único apoyo que ahora mismo podemos devolver al Tazo es este avión de apoyo. Volvería al Tazo y recordar que tenemos gratis del turno 1 al turno 9 la posibilidad de escoger una unidad aérea si se cumplen una serie de condiciones. Por ejemplo, que hiciera buen tiempo, es el caso, que estemos en los meses de junio, julio o agosto, efectivamente, y que al menos tengamos un puerto mayor operativo. Bien, no es el caso, no tenemos todavía un puerto mayor operativo, pero sí que tenemos al menos una cabeza de playa y con eso también es suficiente para cumplir las condiciones de poder escoger una unidad aérea y colocarla en juego. Entonces creo que voy a utilizar la misma ficha, pero esta vez vamos a centrarnos más en la zona de los británicos, es decir, vamos a mirar de colocar este marcador en alguna zona donde nuestros ataques nos puedan ser más interesantes. Por ejemplo, si lo coloco aquí, esto nos ayudaría en estos combates y aquí también ayudaría a estos combates en caso de que ataquemos con los británicos. Bien, vamos a hacer eso. Recordar únicamente que este marcador, como tiene una P, significa que tiene que hacerlo dentro del rango de alcance del marcador Pluto, que es de 3 hexágonos. No hay ningún problema. Entonces, para ver cuántos marcadores obtenemos ahora, tenemos que mirar esta tabla y recordar que de momento estamos en esta situación, es decir, tenemos cabezas de playa o puertos menores, lanzaríamos dos dados y esto nos dirá el número de marcadores de apoyo que obtenemos, teniendo en cuenta que vamos a tener un +1 porque tenemos buen tiempo. Entonces, si alguien dice, oye, pero no has conquistado Cherburgo, sí, pero aunque aquí no lo pone, es necesario que los puertos, ese puerto mayor, en este caso, estuviera realmente operativo. Y ahora mismo este puerto no está operativo. Los puertos mayores, para que estén operativos, lo expliqué brevemente en el vídeo anterior, es necesario enviar una unidad de ingenieros y en la fase de reparaciones reparar con éxito el puerto. Lanzamos dos dados, ha salido un 5, que no es muy buena tirada, tenemos un +1, sería un 6, tenemos únicamente un apoyo. Cogemos ahora el Tazo con todos los marcadores de apoyo, incluyendo esa unidad francesa que conseguimos anteriormente. Bien, ya ha salido este apoyo que es artillería. Podéis ver que otorga una basculación de 2 columnas en combate, tiene que colocarse dentro del rango de alcance del marcador Pluto, que está aquí. Y fijaros que todos los combates que haya a un hexágono de distancia de esta pieza de artillería, de este marcador de apoyo, pues recibirá esa ventaja. Bien, para colocar este marcador, a diferencia de la aviación, es necesario hacerlo en un hexágono ocupado por una unidad amiga suministrada. Sí, lo vamos a hacer aquí, de manera que todos los combates que podamos hacer a un hexágono de distancia pues se verán afectados positivamente por este marcador. No obstante, antes de seguir, porque claro, yo estoy lanzándome a la piscina, colocando ahí marcadores de apoyo, digamos que tenemos como una secuencia concreta de cómo hay que colocar los marcadores de apoyo. Lo primero que hay que hacer es coger y utilizar todos los marcadores de apoyo que queramos para mover el marcador Pluto. Este marcador, claro, tarde o temprano lo vamos a necesitar mover para que acompañe a las tropas que están combatiendo. Entonces, para mover los marcadores Pluto tenemos una tabla, que es esta de aquí, que nos indica qué gasto deberíamos hacer de marcadores para saber hasta cuántos hexágonos podemos llegar a mover ese marcador. Ahora, por ejemplo, nos interesa hacer un pensamiento porque queremos reparar el puerto de Cherburgo y es muy importante para poder repararlo dónde se encuentra exactamente el marcador Pluto. Os explico. Cuando llegue la fase de reparación de puertos, que es una fase que hay prácticamente al final del turno, si tenemos una unidad de ingenieros aquí, mi idea es enviar una unidad de ingenieros en este turno para rápidamente moverla a Cherburgo, lanzaremos la tabla de reparación. Es una tabla muy sencilla, o sea, lanzamos un dado, si sale un 1 o más, conseguimos reparar. Pero ahí es donde el marcador Pluto juega un papel importante. Si este marcador se encuentra dentro del rango de alcance de Cherburgo, es decir, si Cherburgo, mejor dicho, se encuentra dentro de este rango de 3 del marcador, tenemos un +1 a la tirada. Ahora mismo estamos a 4 hexágonos. Pero luego tenemos un -1 por cada hexágono de diferencia hasta donde se encuentra el marcador Pluto.
Claro, ahora mismo vamos a suponer que no acercáramos el marcador. Pues no tendríamos el +1 por estar dentro del rango de alcance del marcador Pluto, pero además tendríamos un -1, un -2, un -3, -4 por estar a 4 hexágonos de distancia del marcador Pluto. Si gastamos al menos un marcador de apoyo, eso nos permite, como habéis visto en la tabla, mover el marcador Pluto un espacio. Lo podríamos mover hacia la izquierda, hacia aquí, y en vez de tener un -4 tendríamos ahora un -3, pero es que además tendríamos ahora sí un +1 por estar dentro del rango de alcance del marcador. Con lo cual, al final, realmente es como si tuviéramos un -2 a la tirada. Entonces creo que es lo que vamos a hacer. Voy a gastar el marcador Nuts, gasto este marcador para acercar el marcador Pluto y lo muevo un espacio hacia la izquierda. Este marcador volvería al tazo. Lo siguiente, si queremos utilizar marcadores de apoyo, es utilizar un marcador de apoyo que se llama sorpresa. Bien, también ocurría lo mismo en Stalingrad Rose. También había un marcador que se llamaba sorpresa y también había que jugarlo con prioridad respecto a los otros cheats de apoyo. Bien, este marcador de apoyo todavía no lo tenemos, no lo hemos robado, así que no sería el caso. Y luego se podría jugar y lanzar por el marcador Montgomery, que es un marcador de apoyo que también podemos obtener, que como os podéis imaginar, de momento ahora mismo no hemos robado. Y ya lo siguiente sería jugar otros marcadores de apoyo, momento en el cual ahora sí habría colocado este marcador de artillería y este marcador de aviación. La siguiente fase sería la fase de transporte marítimo y ahora podemos mover, recordar, hasta los puntos que tengamos en este track. De hecho, en breve, si conseguimos reparar Cherburgo, podemos aumentar esto un poquito más. Pero ahora mismo solo tenemos 3 puntos. Por cierto, hasta ahora hemos visto cómo transportar unidades de aquí a aquí, pero estos marcadores de transporte también sirven para mover unidades del frente, digamos, entre comillas, europeo, de lo que sería la zona francesa, Inglaterra, aquí al Mediterráneo, para cuando hagamos la invasión poder mover refuerzos y reforzar esta posición en el caso de que vayamos faltos de tropas. E incluso también podemos utilizar el transporte para mover unidades de esta caja a la caja de Inglaterra. O sea, que sepáis que también podemos utilizar esos barcos para hacer movimientos entre esas cajas. De nuevo gasto los 3 puntos para mover más tropas americanas, pero realmente de combate solo tenemos estas dos, porque esta unidad es una unidad de ingenieros con la intención de reparar rápidamente el puerto de Cherburgo y, como os podéis imaginar, esta unidad cuenta también un punto de transporte, no es una unidad que sea más barata. Recordad que ahora en esta fase realmente he colocado estas unidades aquí para que veáis cómo quedaría la cosa, pero ahora realmente aquí tenemos un sobreapilamiento en algunos hexágonos. Es más, aquí tenemos Commonwealth y americanos, y esto de normal hay que mirar de evitarlo. Pero recordad que al final de esta fase el límite de apilamiento todavía no se mira. Es una fase especial en la que podemos violar el límite de apilamiento y también podemos violar esa regla de nacionalidad. Por cierto, en este turno, cuando hemos avanzado al turno 4, ya recuperábamos un marcador de salto aerotransportado, así que lo podemos dejar aquí en Inglaterra para saber que lo tenemos disponible. Pero fijaros que aquí en la caja de Inglaterra tenemos una subcaja donde podemos colocar todo el tema aerotransportado. Bien, pues ahora sí, iremos a la fase de movimiento. Si os parece, voy a hacer todos los movimientos de aquí de ajuste. Recordad que moverse por el Bocage cuesta solo un punto. Aquí tenemos una carretera, así que podemos movernos a la mitad de punto. Y lo que voy a hacer es maximizar estos hexágonos, sacar cuanta más gente pueda, especialmente de aquí de la playa, también dar movilidad a esa unidad acorazada, desplazar fuerzas para no estar sobreapilados y colocarme ya en disposición para hacer los mejores ataques posibles durante la fase de combate. Bien, pues ya fuera de pantalla he realizado los movimientos, así que ahora ya iríamos a la siguiente fase, que sería lanzamiento aerotransportado. De momento no. Vamos a la fase de combate. Entonces aquí lo que vamos a hacer es atacar a la 352. Podéis observar que aquí hay como un pequeño río. Bien, este río lo que permite es que el atacante tenga que dividir a la mitad, siempre y cuando todos los atacantes a este hexágono tienen que atacar por el río. Pero como este stack no lo hace, pues no hace falta dividir. O sea, no hay ventaja por el río. Entonces, fuera de pantalla ya he sumado. Recordad que como estamos atacando en Bocage, las unidades blindadas dividen a la mitad, redondeado hacia arriba. Entonces tenemos unos 34 puntos de combate contra 6, pero en Bocage doblan, serían 12. Por poco no tenemos un 3-1, pero sí que tenemos un 2-1. Aquí la aviación llega, sería un 4-1, pero la artillería no llega. No tenemos ninguna unidad de élite como aliado y el jugador alemán tampoco es una unidad de élite.
Bien, aquí puedo declarar ataque blindado porque tenemos 2 unidades blindadas. Siempre que tengamos al menos 2 unidades podemos hacer una declaración de ataque blindado para así poder explotar con más ventaja. La cuestión es que este terreno, recordad que es bocage, y el bocage de normal cancela las explotaciones. Bueno, de hecho una explotación E y E2 quedaría ignorada y solo una explotación de tipo 3 permitiría hacer una explotación de solo una unidad. Entonces no sé si realmente declarar ataque blindado, porque en el caso de que lo hagamos, tendríamos que cargar, si tenemos alguna baja, sobre alguna de estas unidades blindadas. Entonces decido no declarar ataque blindado, así que vamos a lanzar 2 dados, suerte de S5, será un 8 y un 8 permite causar 2 bajas y el atacante perderá un paso. Obtenemos un resultado de explotación que, tal como hemos visto, se ignoraría en bocage, y este DR2, bien, en bocage se convertiría en una S. Y ya sabéis que una S significa que podemos permanecer en el sitio a cambio de perder un paso adicional, o bien nos retiramos un hexágono. Bien, la cuestión es que esta unidad pierde 2 pasos, así que la 352, que no es una unidad de élite, queda totalmente eliminada. No obstante, la podemos reconstruir porque está en suministro. Recordad que cuando estudiamos un combate el defensor tiene que chequear por suministro, pero es que aquí no hay problema. O sea, el defensor ahora mismo está con todas las unidades suministradas. Entonces tenemos que perder un paso y no tiene por qué ser de unidad blindada porque no hemos declarado ataque blindado. Creo que vamos a girar alguna de estas unidades que hay aquí. Vamos a girar la de la división número 30. Como ahora ha quedado vacante este hexágono, podemos avanzar al hexágono. Bien, decido avanzar con esta unidad blindada. Con esta unidad blindada y vamos a avanzar con esta división de infantería. Bueno, me voy a desdecir y una de estas unidades blindadas que estaban aquí la voy a retirar, la voy a dejar aquí por si acaso. No sé que el alemán nos tome este hexágono aprovechando que aquí tenemos una unidad que ha quedado tocada. Bueno, yo creo que con estas 2 unidades, teniendo en cuenta que en bocage esta unidad tendría 12 factores más 9, son muchos factores. Bien, el siguiente combate lo vamos a hacer aquí. Pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos británicos y aquí americanos, y lo que no podemos hacer en este juego es que británicos y americanos trabajen conjuntamente en atacar una posición, así que aquí tenemos un pequeño problema. Entonces lo que voy a hacer es atacar con este stack aquí, aprovechando que nos va a ayudar la artillería y nos va a ayudar este marcador. Entonces el defensor va con 5 y con 6 de infantería, que en el bocage multiplica, serían 12. 12 y 5 son 17 factores. Bien, aquí vamos con proporciones suficientes para hacer un 1 contra 1. Aquí serían 4 factores, la mitad, porque es una unidad blindada atacando en bocage. Más 6 serían 10, más 6 serían 16, más 3, 19. Por poco, pero tenemos un 1 contra 1. Pero luego tenemos basculaciones de columna. Este más 2 y este más 2 son 4 basculaciones de columna. O sea que pasamos a un 5 a 1. Y la única unidad que tenemos aquí de élite está tocada, así que no vamos a hacer uso de la unidad de élite, pero el jugador alemán va a utilizar la habilidad de élite del Kampfgruppe. Recordad que en defensa lo podemos hacer con el alemán, no hay problema. Lanzamos. La tirada. Un 6. Bueno, pensaba que iba a salir más bajo. El defensor perderá un paso. Sale un resultado de explotación, pero en el bocage hay que ignorarlo. Y sale un resultado de R, que bueno, aquí el jugador alemán puede escoger, entonces claro, aquí escogería DR. Un DR se convierte en una S. O bien perdemos un paso y nos quedamos en el hexágono, o bien nos retiramos un hexágono. Bien, el Kampfgruppe perdería un paso, fijaros que todavía queda aquí un paso más, así que simplemente giramos la ficha, y claro, si nos queremos quedar en el hexágono tendríamos que perder un paso más. El jugador alemán decide clavarse perdiendo un paso. Esto nos está desgastando. Bueno, la idea es que el jugador aliado le cueste muchísimo avanzar. Bien, aquí vamos a atacar con estos 2 stacks británicos, vamos a atacar Caen. Esto es bastante complicado porque aquí el jugador alemán va con 24 factores, pero Caen es una ciudad mayor y en una ciudad mayor el defensor multiplica por 2. Así que realmente tenemos aquí 48 factores defensivos. Ya he sumado fuera de pantalla, aquí tenemos 40 factores. Fijaros que aquí tenemos un río. Pero para que realmente este río, lo mismo que ha pasado aquí, para que realmente el río afectara al atacante, es necesario que todos los atacantes estuvieran atacando a través del río. Que en ese caso, los stacks británicos o de la Commonwealth dividirían a la mitad. Bien, aquí lo que vamos a hacer es atacar 40 factores contra 48. Hay que redondear a favor del defensor, así que realmente vamos a un 1 contra 2. Pero luego tenemos 2 basculaciones de columna por la aviación y 2 basculaciones de columna
por la artillería. Atacaremos en el 4-1. El jugador alemán va a utilizar la unidad Panzerlehr para aprovechar su habilidad de élite, así que si tenemos que perder algún paso, el primero al menos, debería venir de esta unidad. El jugador de la Commonwealth sí que tiene una unidad que es de élite, pero está reducida. Prefiere no cargar sobre ella, aunque bueno, estoy pensando que a lo mejor con un 4-1, dependiendo de qué saquemos, a lo mejor sí que nos interesa buscar un resultado táctico que nos ayude. El problema es que la mayoría de resultados que hay aquí son resultados de explotación, y en una ciudad mayor las explotaciones prácticamente se ignoran. Va a ser que no. Vamos a hacer un ataque normal sin declarar unidad de élite. 4-1. Salido un 7. Entonces el defensor, aparte de que va a tener que perder un paso con este resultado, resulta que ha sacado un DR. Pero va a escoger el resultado S, porque como ha utilizado una unidad de élite, entonces resulta que una S, en ciudad mayor, la S se ignora. Así que por eso ha escogido la S. Si hubiera decidido escoger, así a priori, la DR, una DR le permite convertir esto en una S, entonces nos deberíamos de comer el resultado de S. Pero como el jugador alemán tiene la ventaja del élite, pues prefiere coger una S, que entonces mirando aquí en el terreno, repito, se ignora. Así que bueno, eso significa que solo tenemos que perder un paso. Lo bueno es que el jugador de la Commonwealth no tiene que perder nada. Y como esta es la unidad que hemos utilizado para la habilidad de élite, giramos la Panzerlehr. Bueno, con esto terminamos los combates. Así que pasaríamos ahora a la fase de desembarco, en el caso de que quisiéramos hacer algún desembarco más. Pensar que como aquí tenemos ya 3 marcadores de desembarco, el juego te da hasta 5 marcadores para desembarcar. Aquí tenéis 2 más. El marcador número 4 y el marcador número 5. Bien, estos 2 marcadores son los que utilizaremos, por ejemplo, cuando desembarquemos en el sur de Francia, si finalmente decido hacerlo. Bien, la siguiente fase sería la fase de reparación de puerto. Entonces, durante esta fase, mientras estemos dentro del rango de alcance de Pluto, podemos gastar un punto de apoyo para obtener un +1 por cada marcador que juguemos de apoyo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, jugar ahora estos 2 marcadores, tendría un +2 a la tirada. Pero para poder utilizar estos marcadores, es necesario que el marcador Pluto esté dentro del rango de alcance del puerto que queremos reparar. Es decir, si no hubiéramos movido este marcador y este marcador estuviera aquí, pues ahora realmente no tendríamos capacidad para gastar esos marcadores de apoyo y además tendríamos un -1, un -2, un -3, un -4 a la tirada. Entonces el hecho de acercar lo que nos permite es poder utilizar esos marcadores de apoyo para así tener un -1 por cada marcador. Entonces decido jugar un marcador, voy a jugar el marcador de fuel, y esto me permite tener un +1, que quedará cancelado por el -1, -2, -3 que tenemos por distancia. O sea que realmente al final tendremos un -2. Hay que lanzar únicamente un dado, y vaya por Dios, ha salido un 1, pues ese marcador de apoyo que hemos gastado no ha servido para nada, no conseguimos reparar. ¿Que lo hubiéramos conseguido? Pues entonces hubiéramos girado esta ficha, tal como veis ahora, conforme el puerto está operacional, y hubiéramos movido esta ficha al valor 4. Y esto nos hace pasar a la siguiente fase, que sería la fase de refuerzos y reemplazos. Bien, en el turno 4, el jugador aliado y el jugador alemán no reciben ningún refuerzo, pero sí que recibimos 2 reemplazos para el americano y un reemplazo para el británico. El británico sigue teniendo el problema de que no tiene espacio, está pegado a las unidades enemigas, no puede reemplazar ninguna baja. Bien, el problema aquí de los reemplazos es que recordar que para poder reemplazar es necesario no estar adyacente a unidades enemigas y que las unidades estén en suministro. El suministro no es problema, pero claro, la adyacencia hace que, por ejemplo, la Commonwealth no pueda aprovechar tampoco esta vez el reemplazo que tiene disponible. Y el jugador americano tiene 2 reemplazos. Entonces lo que vamos a hacer con uno de esos reemplazos, recordad que no podemos guardar estos reemplazos para futuros turnos, si no se utilizan se pierden. Vamos a reemplazar este paso de aquí. Este paso de aquí, por ejemplo, no lo podemos reemplazar porque está adyacente a unidad enemiga, y si quiero reemplazar ahora, pues tendría que reemplazar a las unidades paracaidistas, porque en el resto de hexágonos no podemos hacer ningún tipo de reemplazo porque estamos pegados al enemigo. Tenemos una tabla para saber qué es lo que tenemos que pagar para reparar unidades. Podéis ver que la infantería es muy sencillo, pagamos simplemente un reemplazo, da igual si está en Inglaterra o en el mapa. Podéis ver que las unidades blindadas aliadas, si están en el mapa, tienen que pagar un punto de reemplazo y un marcador de apoyo dentro del rango del marcador Pluto. En esto se parece mucho al alemán, que el alemán también tiene que pagar un punto de reemplazo y un marcador de apoyo, pero la diferencia es que hay que hacerlo dentro del rango de alcance de Pluto. Viene a ser ese marcador
que de alguna forma está especificando dónde se encuentra el enfoque bélico del jugador aliado, el esfuerzo de guerra. Pero fijaros que las unidades aerotransportadas, si están en el mapa, tienen que pagar un punto de reemplazo y además también tenemos que pagar también un punto de apoyo dentro del rango de alcance de un marcador Pluto. Así que, claro, o bien desisto de gastar este reemplazo, o bien gasto el reemplazo y gasto, por ejemplo, este marcador de apoyo para reemplazar alguna de las unidades paracaidistas. Bueno, para no perder el reemplazo, decido poner a tope a la 101 y gasto este marcador de reserva que vuelve al tazo de marcadores de apoyo. Y con ello ya hemos hecho la fase de reemplazos y como no hay refuerzos, pues aquí terminaríamos e iríamos ahora con el jugador alemán. Vamos a la fase de suministro del jugador alemán. Entonces fijaros aquí, por ejemplo, que para suministrar a estas unidades lo podemos hacer sin ningún problema. Moviéndonos por carretera y ferrocarril lo podemos hacer a medio punto, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una para entrar en el Bocage serían 7, no hay problema. Pensar que estos 9 son en teoría 9 hexágonos y no 9 puntos de movimiento. Aunque son 9 hexágonos, a efectos de movernos por carretera o ferrocarril nos cuesta medio punto. Bueno, en todo caso el jugador alemán no tiene problemas para suministrar a sus unidades, así que podemos pasar a la siguiente fase. Ahora iremos a la fase de apoyo del alemán. El alemán no tiene ningún apoyo jugado, sí que tenemos todavía uno guardado. Y podéis comprobar aquí que en el marcador de aprobación de Adolf Hitler, que esto es lo que determina los apoyos que recibimos, podéis ver que ni reemplazos ni apoyo, nada de nada. Pasaríamos a la fase de movimiento y lo primero que tenemos que hacer es el chequeo de la operación Fortitude, que es esta tabla, recordar, donde tenemos que aplicar una serie de modificadores. Si sacamos un 7 o más, pues la operación Fortitude termina. Bien, al menos se cumple que tenemos una unidad en la zona del séptimo ejército. No estamos todavía en julio. Aquí pone por cada puerto mayor capturado, que sería otro +1, que en este caso tengo dudas de si tiene que estar operativo o no. No, en este caso no es necesario que esté operativo, así que tenemos un +2 a la tirada. Si no recuerdo mal, esto ya lo teníamos en el turno anterior y no conseguimos una buena tirada. No tenemos unidades aliadas que estén en la zona de otro ejército, ni tampoco están al este de la columna 27. La columna 27 está mucho más para arriba de la pantalla, o sea que nos podemos olvidar. Bien, pues vamos a lanzar un dado. Ya ha salido un 6, +2 es un 8. Pues atención, esto significa que ya termina la operación Fortitude y ahora podemos mover a todas las unidades que nos plazca como alemán. Podemos movilizar ya a todo el mundo. Entonces el jugador alemán va ahora a hacer la fase de movimiento, utilización de este marcador de apoyo para hacer movimiento estratégico. Y el motivo para utilizarlo es que Adolf Hitler en este turno va a provocar una división en el frente occidental. Y cuando eso ocurre, una de las cosas que ocurren es que perdemos todos los marcadores de apoyo que tengamos hasta ese momento. Así que o bien este marcador no he encontrado el momento de jugarlo. La verdad es que si lo jugamos a nivel defensivo es bastante costoso, no he creído oportuno en estos combates utilizar este marcador. Entonces prefiero gastarlo para poder activar movimiento estratégico que no esperar a que Adolf Hitler se enfade y perdamos todos los marcadores de apoyo. Entonces no le podría dar ningún uso. Así que este marcador lo devolvemos a los marcadores de apoyo, al tazo de marcadores de apoyo del jugador alemán. Y con esto validamos el que podamos hacer movimiento estratégico. Movimiento estratégico permite que ahora todas estas unidades que se muevan al doble del factor de movimiento. Por ejemplo, esta unidad aquí sería 1, 2, 3, 4, y aquí serían 5 y aquí serían 6. Y esta unidad lo mismo, aquí sería 1, aquí serían 2, aquí serían 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí tenemos estas divisiones que enviamos por ferrocarril en el turno anterior. Entonces esta unidad es una unidad Fallschirmjäger de élite, aquí sería 1, aquí serían 2, pero aquí estaríamos entrando en zona adyacente a unidad enemiga, no podemos hacer movimiento estratégico así. Entonces de momento lo que vamos a hacer es medio punto y 1,5 nos quedamos de momento aquí. Y aquí lo que quiero es retirar alguna unidad que ha quedado tocada. Por ejemplo, esta unidad la vamos a retirar, la vamos a enviar hasta aquí y esta va a tomar el relevo. Bien, aquí vamos a aprovechar este terreno, que es un terreno que se llama Roth, que permite que el defensor pueda multiplicar por 2. Entonces esta unidad de élite se va a colocar aquí para tapar esta posible penetración y aquí no vamos a tener más remedio que abandonar el Bocage. Nos retiramos a este hexágono. De hecho, esta unidad va a hacer 1 y va a hacer 2, se va a meter en el Bocage, y esta unidad va a hacer 1 y se va a venir aquí. Entonces, moverme
aquí que es bosque o moverme aquí que es terreno rough, terreno complicado, son 2 puntos. Pero como tenemos movimiento estratégico, aquí serían 3 y aquí serían 4. Esta unidad aquí no hace absolutamente nada. Vamos a hacer 1 y 2. Solo tenemos 2 puntitos de movimiento. Y esta unidad la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que sería abandonar San Nasser, pero bueno, ahora mismo el jugador americano no puede desembarcar todavía, entonces vamos a hacer 1 y 2. Y estas unidades que hay aquí, pues hombre, no son para echar cohete, así que de momento las dejaremos donde están. Fijaros que aquí todavía tenemos muchas unidades que van a permanecer donde están, al menos de momento, y aquí todavía tenemos margen para hacer algún ajuste más. Aquí arriba vamos a abandonar esta posición de lanzamiento de bombas volantes. Nos vamos a mover aquí, sería 1 y 2, y esta unidad va a hacer 1 y va a hacer 2. Esta unidad de las Waffen-SS va a hacer 1, 1 y medio, 2 y medio. Reforzamos esta posición. Entonces aquí lo que vamos a hacer es avanzar esta división aquí, pero aquí vamos a quitar esta unidad que está reducida. No el Kangaroo, sino esta unidad de infantería. Vamos a hacer un cambio de cromos y esta unidad avanzará hacia adelante. Esta unidad va a hacer 1, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio. Y luego tenemos 4 puntos de ferrocarril para este turno, porque podéis comprobar aquí en el track que efectivamente tenemos 4 puntos de ferrocarril, y lo que vamos a hacer es mover esta división con 2 puntos de movimiento y la vamos a desplazar pues hasta Le Mans, hasta aquí. Así que todavía nos quedarían 2 puntos de ferrocarril que, bueno, de momento no sé muy bien cómo los vamos a utilizar porque no vamos a recibir refuerzos. Y luego aquí arriba tenemos otra división Panzer. Entonces esta sí que la podemos utilizar por ferrocarril para movernos más, o bueno, aprovechando movimiento estratégico nos podemos mover 6 puntos. Entonces con 6 puntos pues podemos llegar bastante lejos. Aquí sería 1, aquí serían 2, 3, 4, 5 y 6. Nos quedamos aquí. Entonces mirar, lo que voy a hacer es que como esta unidad se encontraba aquí, puesto que me sobran 2 puntos de ferrocarril, lo que voy a hacer es coger esta unidad y moverla por ferrocarril por aquí hasta llevarla hasta aquí. Así protejo este hexágono, porque es una unidad muy lenta y si no me va a costar muchísimo moverla. Así que solo me quedaría un punto de ferrocarril, pero es que ya estoy contento como estoy. La verdad es que no tengo más tropas. Entonces un par de cosas ya aprovecho para comentarlo. Cuando perdemos un Kangaroo, o sea, vamos a suponer que este Kangaroo lo perdemos, este Kangaroo no vuelve al pool de Kangaroo, sino que queda eliminado para el resto de la partida. De manera que habría que colocar las fichas de Kangaroo, tanto de infantería como de unidades blindadas perdidas, habría que colocarlas aquí. Este es el que podemos reconstruir. Estos son los alemanes que han quedado destruidos por estar sin suministro o estar debajo de un marcador de fortaleza, o cuando son Kangaroo. Así que esto significa que esta unidad de élite Kangaroo ya no la vamos a poder reconstruir de ninguna forma. Eso sí, las unidades, digamos, Panzer sí que se pueden reconstruir. Bien, pues con esto ya estaríamos en la fase de movimiento. Entonces, fase de combate, va a ser que no. Va a ser que no, porque además el defensor, aquí invocáis también, claro, para nosotros como alemanes es una ventaja, pero si atacamos sería para el otro jugador. Entonces no veo claro dónde atacar con ciertas garantías. Hay que pensar que este marcador de artillería y este marcador de aviación ayudan en ataque, pero no en defensa. Así que aquí el jugador alemán, si ataca esta posición, no se beneficiará al jugador de la Commonwealth de este +2 ni de este +2 de aquí. Bien, no vamos a hacer ningún combate. No está la cosa como para hacer ningún tipo de combate, teniendo en cuenta además que tampoco tenemos ningún apoyo, que tampoco haría que las proporciones fueran suficientemente buenas. Así que iríamos directamente ya a la fase de explotación, tampoco hay. Vamos a la fase de refuerzos y reemplazos. No tenemos ni refuerzos ni reemplazos, pero es que lo primero que ocurre cuando llega a esta fase es que de forma automática siempre, por defecto, Adolf Hitler se enfada y esto baja. Y cuando llega a 0 se produce una dimisión. Esto hace resetear y que volvamos a 10. Entonces aquí tenemos este marcador que fijaros que pone máxima satisfacción. Bien, la primera vez que se produce esta dimisión y el marcador viene aquí, pues vuelve de nuevo al 10, volverá a bajar, pero ahora cuando baje al 0 y vuelva a subir, este marcador ya lo tenemos que bajar al 9 y Hitler ya no estará en 10 sino estará en 9. Vuelve a llegar a 0, sube y ya estará en 8. Y así cada vez irá bajando más. ¿Qué ocurre cuando la ficha de Adolf Hitler llega a 0?
Pues lo que os decía hace un momento, todos los marcadores de apoyo que tenga el jugador alemán quedan automáticamente eliminados. Bien, como os dije, teóricamente el jugador alemán y el jugador aliado tienen una cajita. Aquí está la cajita donde colocaría el jugador alemán todos los marcadores de apoyo. Todos los marcadores que tuviera ahí quedarían automáticamente eliminados. Por eso que he utilizado este para hacer movimiento estratégico y así no perderlo. Como es lógico, tampoco vamos a recibir ningún reemplazo ni ningún refuerzo. Y los factores de movimiento del jugador alemán caen a la mitad, redondeados siempre, como sabéis, hacia arriba, para la siguiente fase de movimiento alemana. Es decir, para el siguiente turno, el jugador alemán va a tener el movimiento reducido a la mitad, por el cambio o por esta dimisión que provoca pues una afectación en la moral y un poco genera un cierto grado de incertidumbre en los altos mandos de las fuerzas alemanas. Entonces, en la siguiente fase de apoyo del siguiente turno, desgraciadamente solo vamos a recibir un marcador de apoyo, independientemente de dónde esté el marcador de Adolf Hitler. O sea, aquí teóricamente pone que recibimos 4 apoyos, no hagáis caso, no va a ser así. No va a ser así porque esta es una de las consecuencias de que Adolf Hitler haya provocado una dimisión del alto mando en el frente occidental. Entonces, para saber que Adolf Hitler acaba de provocar una dimisión, este es el marcador que habitualmente movemos, pero si lo giramos, podéis ver que aquí aparece conforme ahora mismo no tenemos ningún reemplazo, o sea, no vamos a poder hacer nada en esta fase de reemplazos, y tenemos un punto de apoyo de cara al siguiente turno. Esto es como un recordatorio. Cuando ya termine el siguiente turno, pues ya lo podemos girar, ya habrá pasado el efecto de esa dimisión. Pero claro, fijaros, perderíamos marcadores de apoyo, todas las unidades, movimiento reducido a la mitad, redondeado hacia arriba. Solo un marcador de apoyo para la siguiente fase de apoyo, independientemente de que en el track ponga que podemos recibir 4 apoyos. Bueno, vamos sumando y ahí vemos el efecto de lo que provoca Adolf Hitler. Bueno, pues como os he mostrado antes, cuando ha llegado la fase de refuerzos aliada, el jugador alemán no recibe ningún refuerzo, tampoco tiene que sacar ninguna unidad. Así que aquí terminaría el turno alemán y con esto daríamos por terminado este vídeo. Pero antes de ello, vamos a hablar de una caja muy importante, que es la caja de reserva estratégica. Bien, en esta caja el jugador alemán puede ir colocando hasta 8 divisiones, incluyendo infantería y unidades mecanizadas, y podemos llegar a guardar, si no recuerdo mal, creo que hasta 6 marcadores de apoyo. Es decir, cuando robamos marcadores, los podemos dejar como disponibles aquí para utilizar, o bien los podemos colocar en la reserva estratégica. Entonces, lo bueno de dejarlos aquí en la reserva estratégica es que cuando Adolf Hitler provoca una dimisión, tal como os acabo de comentar, teóricamente tendríamos que quitar todos los marcadores de apoyo que tuviéramos disponibles. Pero esto no ocurre con los marcadores que tenemos en la reserva estratégica. Estos se quedan. Entonces el jugador alemán puede ir colocando refuerzos que va recibiendo, en vez de colocarlos en el mapa, en Alemania por ejemplo, los puede colocar aquí, en la reserva estratégica. Entonces cualquier unidad que esté reducida aquí, si la queremos recuperar, recordad que por ejemplo una unidad mecanizada cuesta un punto de reemplazo y un punto de apoyo, pues cuando está aquí solo cuesta un punto de reemplazo y la podemos recuperar al 100%. Así que esto puede ser interesante. Luego, si tenemos alguna unidad presente físicamente en el mapa, vamos a suponer que considero que aquí tenemos demasiadas divisiones blindadas y que quiero ahora enviar esa unidad durante la fase de movimiento a la reserva estratégica. Bien, lo único que nos tenemos que asegurar es que podemos hacer llegar esta unidad a Alemania y en vez de desplazarla a Alemania, la desplazamos automáticamente a la reserva estratégica. Y lo importante es que no cuenta como puntos de ferrocarril gastado. Es como una acción que es, entre comillas, gratis, y colocaríamos esa unidad ahí. Entonces esto permite ir hinchando esta caja, permite evitar el malus de que Hitler empiece a provocar dimisiones y esto permite activar una gran ofensiva alemana, por ejemplo la batalla de las Ardenas. En el momento en que el jugador alemán declare que va a hacer uso de las reservas estratégicas, pues puede colocar todas esas fichas que tuviera aquí, puede utilizar todos los apoyos y realizar una gran ofensiva. Así que esto es algo muy chulo que intenta simular pues, la posibilidad de hacer un último esfuerzo, una última gran ofensiva, como fue, por ejemplo, repito, la batalla de las Ardenas, la campaña de las Ardenas, y entonces eso pues, da pie a que podamos hacer un gran contraataque, que el jugador aliado tenga que estar pendiente de esa reserva estratégica para ver qué ocurre.
Bueno, gente, pues con esto ya estaríamos con este vídeo y también voy a dar por terminado aquí este gameplay, porque ahora ya sería repetir mecánicas, ya hemos visto cómo funciona, os he explicado esto que quedaba por explicar, pero ya os he explicado prácticamente el 99% de las mecánicas del juego, no hay ningún secreto más. Como ves, es un juego bastante fácil en cuanto a reglas, no es nada complicado. Es evidente que nos quedan muchos marcadores de apoyo por ver, pero nada, ahí tenéis una chuleta para ver qué es lo que hacen y punto. Como siempre en mis vídeos, la intención es que veáis mecánicas, que veáis si os puede gustar o no, ayudaros a suavizar la curva de aprendizaje y animaros a que, bueno, le echéis un vistazo a este juego. El otro día, curioseando, parece ser que Xasim tiene planeado hacer una reimpresión, no sé si una especie de versión deluxe, que a lo mejor vendrá la expansión, no sé qué quiere hacer exactamente, pero una reimpresión seguro, y parece ser que estaba pensando Xasim en hacerlo ahora en verano. No tengo más noticias. Si alguien sabe alguna cosa y le quiere echar un vistazo. Pero bueno, lo digo porque creo que de este juego ahora mismo no hay stock, siempre se ha vendido muy bien. Pero si estáis interesados, pues tomar nota, porque no sé realmente cuánto queda porque este juego acabe saliendo una reimpresión. Pero bueno, ya sería la tercera o cuarta reimpresión que hacen de este juego y vale la pena. Bueno, pues nada, gente, un placer y nos vemos en un siguiente gameplay. Un saludo.